Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento para reflexionar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Sendas de Luz. Estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes en este programa. Donde estés, donde nos estés escuchando, te mando un saludo el pastor Pablo Partida y te invitamos para que te mantengas en sintonía, sea en tu automóvil, en la escuela, en tu trabajo, donde quiera que estés. Y además también te invitamos a que, si está en tus manos poder tener una Biblia y abrirla, te unas a nosotros en el estudio de la Biblia. Siempre es bueno tener un momento, una pausa de reflexión, y qué mejor que en la palabra de Dios. Si no la tienes a la mano, te invitamos a que la descargues en tu móvil o, no importa dónde estés, nos puedes escuchar. Lo importante es que todos juntos estudiemos y escuchemos la palabra de Dios. Así que te invito a que hagamos una oración para comenzar. Querido Dios, gracias por este día que nos concedes y permite que en este programa Senda de Luz podamos, Señor, estudiar tu palabra y reflexionar y aprender de ti y sobre todo obtener consuelo y esperanza en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Quédate con nosotros, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en este momento vamos a estudiar un tema que la Biblia presenta y que nos da consuelo, fortaleza, esperanza en todo momento y en toda circunstancia. El Fondo Monetario Internacional, un organismo que se dedica a analizar asuntos económicos, ha declarado recientemente que hoy estamos viviendo una etapa muy difícil. Dicen que es la hora más oscura de la humanidad. Sin duda alguna, esto se debe a la incertidumbre que ha generado la pandemia, pero yo quiero invitarte a que pongas tu atención en la palabra de Dios, porque es la única que nos puede dar consuelo en estos momentos difíciles. Y quiero estudiar junto contigo un personaje de la Biblia que nos da grandes lecciones y que nos puede alentar, porque su historia no solamente es la historia de un hombre, de un personaje, es la historia de Dios, cómo actúa en la historia, cómo ayuda a la humanidad, cómo ayuda al ser humano a pesar de las crisis que esté enfrentando. Por eso es que quiero dedicar estos minutos a estudiar la vida de Jacob, un gran patriarca de Israel. De hecho, él se llamó después Israel. Sin embargo, su ejemplo, su vida, es una muestra de cómo Dios es fiel a sus hijos en tiempos difíciles. Para que tú te familiarices con este personaje, permíteme hablarte un poco del contexto de su vida. Cuando uno lee los primeros libros de la Biblia, especialmente el libro de Génesis, uno conoce los orígenes, el plan que Dios tenía diseñado para la humanidad, y también nos muestra cómo se arruinó ese plan porque el hombre decidió darle la espalda a Dios, decidió desobedecer a Dios. Así que después del diluvio, que fue un juicio de Dios sobre una civilización que definitivamente se apartó por completo de Dios, Dios tuvo que escoger a una nueva familia para retomar el plan. ¿Cuál era el plan de él? Recrear nuevamente el mundo, renovarlo, porque después de la creación vino el caos. Así que Dios quería restablecer esta humanidad, crear una nueva humanidad a través de un Mesías que finalmente sería Jesucristo, el Salvador del mundo. Pero para poder llevar esta herencia de este gran Mesías, necesitaba escoger una familia, y la escogió en Abraham. Así que Dios hizo un pacto con Abraham, posteriormente lo hizo con su hijo Isaac, y el propósito de este pacto fue preservar la verdad de Dios, preservar la idea de que Dios amaba este mundo y deseaba que todo el mundo conocido supiera de él y conociera su plan de salvar a la humanidad nuevamente. Y por otro lado, también escogió a Abraham, a Isaac, para que por medio de su simiente fueran benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo habrían de ser bendecidas? Con el Evangelio que es la buena noticia,
de que Dios amó a este mundo y ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuando Dios hizo este pacto con Abraham y luego lo siguió con su hijo Isaac, es en este contexto que la esposa de Isaac, Rebeca, da a luz a dos gemelos. El primero se llamó Esaú y detrás de él estuvo Jacob. Jacob, por ser el hijo menor, no tenía el derecho a una herencia que era la primogenitura, que en los tiempos del Medio Oriente era muy valorado porque era el título de todo lo que podía heredarle a sus padres, no solamente material, sino también espiritual. El liderazgo, vaya, es toda la herencia, toda la cultura, toda la religión. Este estatus importante, esta primogenitura, normalmente lo recibía el hijo mayor. Y el menor o los menores pues normalmente seguían el liderazgo del hijo mayor que tenía la primogenitura. Sin embargo, Dios le reveló tanto a Isaac como a Rebeca que el mayor serviría al menor, es decir, Jacob iba a ser el heredero de las promesas. Todo era cuestión de tiempo para que la palabra de Dios se cumpliera. Con el transcurrir de los años se demostró que Esaú, aun cuando era el primogénito, no reunía las condiciones necesarias para ser el heredero de las promesas del pacto. ¿Por qué? Por su insensibilidad espiritual y su carácter irreverente. Y además se casó con dos mujeres que no eran del agrado de sus padres, puesto que estas personas profesaban seguir a ídolos y no adoraban al Dios verdadero. Así que todas estas pruebas eran suficientes para entender por qué Dios no estaba dando el visto bueno a que Esaú fuera el heredero de la primogenitura, sino optaba por Jacob por ser más sensible y más abierto y más interesado en lo espiritual. Todo iba bien, el problema fue que tanto Rebeca como su hijo Jacob desearon adelantar los procesos, no fueron pacientes con los tiempos de Dios y para ello utilizaron la astucia y el engaño como medio para alcanzar algo que Dios ya había prometido. Así que decidieron tomar un atajo. Y esta intervención humana solo trajo separación, tristeza, angustia, odio, rencor, rivalidad y fractura a toda la familia de Isaac. El acto de obtener la bendición de Isaac por parte de Jacob causó que Esaú, su hermano, finalmente lo odiara y deseara matarlo. Jacob tuvo que salir de su casa por dos razones. En primer lugar, tuvo que huir por recomendación de su madre, que se había enterado que su hermano que deseaba matarlo. Y por otro lado, su padre lo alentó a salir con el propósito de buscar esposa, ya que Esaú había escogido a dos mujeres por esposa, pero no eran de su agrado, porque eran mujeres idólatras que no adoraban al Dios verdadero. Así que Jacob, por haber incurrido a ciertos atajos, por haber incurrido a ciertos engaños para obtener la primogenitura, se vio forzado a salir de su hogar y también tuvo que huir de su propio hermano. Eso sí, lo triste de todo es que Jacob, cuando sale de su hogar, huye pues para salvar su vida, también no se da cuenta que será la última vez que verá a su madre con vida. Porque a partir de ese instante Jacob atraviesa grandes problemas, grandes eventos adversos y muy tristes. Así que Jacob tenía todo para poder cumplir los planes de Dios, pero su impaciencia, su deseo de ayudar a Dios, de adelantar los procesos, fue lo que lo llevó a la ruina. Queridos amigos, cuando nosotros vamos a Dios, debemos creer que Dios tiene planes. Él tiene planes bien concretos para nuestra vida. Lo único que requiere es fe, es decir, confiar en Él, tener paciencia y entender los tiempos de Dios. Pero a veces nos desesperamos, sentimos que Dios no nos oye, vemos más dificultades en lugar de ver a Dios, y en nuestra desesperación incurrimos a sendas equivocadas. Solo por apresurar los planes de Dios, a veces echamos a perder el plan de Dios. Eso fue lo que le pasó a Jacob. Jacob fue víctima de su propia impaciencia y de sus errores. Su futuro parecía incierto.
Con mucha razón Jacob tenía miedo al futuro, porque cuando tú tomas las riendas de tu vida, tú tienes que tener miedo, porque tú eres el responsable de enfrentar tu vida. Pero cuando tú te escondes detrás de Dios, cuando tú te arrodillas y le dices, Señor, yo no puedo con mi problema, yo no puedo con esta crisis, Señor, estoy enfermo, necesito de tu ayuda, yo no voy a mover un solo dedo sin antes tú indicarme qué es lo que debo de hacer, y dame la paciencia, ayúdame a estar al tanto de las señales para yo poder mover y tomar buenas decisiones. Cuando tú haces eso, no tienes por qué tener miedo, porque sabes que el futuro está en las manos de Dios. Pero sí debemos tener miedo cuando nosotros somos los que tomamos las riendas de nuestra propia vida, para pronto darnos cuenta que no podemos. Así es como pues Jacob se sentía. Él no veía con claridad, después de haber echado a perder el plan de Dios, cómo Dios habría de cumplir sus propósitos. Es en este contexto donde podemos ver cómo Dios intervino en la vida de este gran patriarca, a pesar de sus errores, a pesar de haber tomado atajos, porque quería demostrar que aun cuando nuestra vida consista en errores, o nos equivoquemos, o enfrentemos un futuro incierto, Dios es fiel a su pacto y está dispuesto a consolarnos y ofrecernos su dirección, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos. Dios sabe que en medio de la crisis o en medio de un futuro incierto, lo que más necesitamos no son garantías materiales, o buenos pronósticos, o promesas humanas, sino que lo conozcamos. Necesitamos tener un encuentro personal con Él. Sí, estimado amigo, oyente, necesitamos tener un encuentro. Jacob lo tuvo un encuentro con Dios en un lugar llamado Betel, casa de luz. Fue ahí donde, a pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, él se rindió a Dios. No fue la primera vez, pero ese encuentro fue decisivo. Su orientación de la vida cambió. Ciertamente era un joven que era sensible a las cosas de Dios, pero todavía no conocía a Dios de manera personal. Había oído hablar de Él, sabía de su existencia, pero carecía de una experiencia. Fue precisamente los problemas y las dificultades que tuvo lo que lo orillaron a desesperadamente buscar a Dios. Y en su desesperación, Dios se le reveló como lo puede hacer contigo, porque Él tiene interés de ayudarte. Nunca te ha dejado solo, solo que nosotros a veces le damos la espalda o simplemente estamos tan absortos en este mundo material que nos olvidamos que no solamente es este mundo material, también hay un mundo espiritual tan real como el material. Y necesitamos tener un encuentro como el que Jacob tuvo. No quiere decir que las cosas van a cambiar. No, desde luego, las cosas van a seguir igual. No es que esto va a cambiar de la noche a la mañana, pero el encuentro con Dios hace la diferencia, como lo hizo en la vida de Jacob. Y yo te quiero invitar a que tú también tengas un encuentro con Dios. ¿Cómo lo puedo tener? Muy fácil. Búscalo, dale un tiempo a Dios en tu vida. Como Jesús dijo, no solo del pan vivirá el hombre. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. En los momentos en que tú te sientas en dificultad, así como en los momentos prósperos, vale la pena darse un tiempo para abrir la Biblia, orar a Dios y decirle, háblame Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero que llenes mi vacío, quiero que me ayudes a conocerte a través de las historias de la Biblia, de tal manera que yo aprenda algunas enseñanzas que pueda aplicar a mi vida. Querido oyente, acepta a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. No todo es trabajo, no todo es pandemia, no todo es sufrimiento y no todos son problemas económicos. Dios es el Señor de las crisis. En Dios hay esperanza y en Dios también hay prosperidad. Acéptalo, es mi invitación en esta oportunidad. Estás escuchando Sendas de Luz, un momento para reflexionar. En un momento regresamos. Estudiar la Biblia es muy fácil. Entra a esperanzanorte.mx y descarga un curso bíblico en menos de 15 segundos. Haz que todas tus preguntas se conviertan en una bendición.
También puedes solicitarlo por el WhatsApp 826-162-1739. 826-162-1739. Esperanza Norte de México. Construyendo puentes, transformando vidas. La única manera de encontrar los límites de lo posible es ir más allá de lo imposible. Sigue escuchando Esperanza Radio Norte de México. Construyendo puentes, transformando vidas. Continuamos en Sendas de Luz, un momento para reflexionar. Gracias por estar con nosotros aquí en su programa Sendas de Luz. Nuevamente les saluda el pastor Pablo Partida y estamos estudiando un tema muy importante que es el Dios de las crisis. Sí, efectivamente, estamos estudiando la vida de un personaje bíblico que se llama Jacob y su historia está en el libro de Génesis, precisamente para enseñarnos cómo vivir en un mundo donde el entorno es difícil y donde hay dificultades, pero aún así se puede vivir una vida de esperanza, de fe y de confianza. Así que donde estés, en tu casita, en tu trabajo, si nos acabas de sintonizar, estás en tu programa Sendas de Luz. Te saluda el pastor Pablo Partida Gómez y te invita para que estés con él a lo largo de este día, estudiando la palabra de Dios en su programa. Así que bienvenido y te invitamos para que continúes en esta segunda parte hablando del Dios de las crisis, la vida de Jacob. Como habíamos mencionado anteriormente, Jacob estaba huyendo porque su hermano deseaba matarlo, debido a que él lo engañó y le quiso quitar la primogenitura. La primogenitura era una herencia espiritual que involucraba los títulos de propiedad, pero también el liderazgo de una familia patriarcal de los tiempos antiguos. Así que en ese contexto Jacob huye. En Génesis capítulo 28, versículo 10 al 12, leemos en la palabra de Dios lo siguiente. Dice: Jacob salió de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Bueno, cuando salió de su casa, por lo menos llevó 2 días de viaje hasta que llegó a cierto lugar donde durmió. En esos 2 días de viaje tuvo la oportunidad de reflexionar Jacob sobre su conducta, sobre sus errores, sobre sus fracasos y sobre su impotencia de adelantarse a los tiempos de Dios. Porque tú no le puedes ayudar a Dios, Dios tiene sus tiempos. No estorbes los planes que Dios tiene para tu vida. Sé paciente, Él va a responder. No te adelantes, si no te va a pasar lo de Jacob. Así que Jacob huyó y estuvo esos días analizando sus errores. Valdría la pena que también nosotros tuviéramos un tiempo para analizar nuestros errores y examinar nuestros motivos. Muchas veces salimos corriendo de la casa sin un tiempo de reflexión, sin un análisis crítico. A veces somos muy severos en juzgar a otros, pero debiéramos ser más críticos con nosotros mismos para analizar nuestros motivos. Haríamos grandes descubrimientos, pero sobre todo nos reconstruiríamos y podríamos retomar el proyecto que Dios comenzó en nosotros. Además, él se durmió, pero mientras dormía sus pensamientos no estaban enfocados en la incertidumbre y en las preocupaciones. Más bien él se durmió orando, platicando con Dios. Decidió hablar con Él, porque la oración, mi estimado oyente, no es un rezo, no es un rezo grabado de memoria, repetitivo como un loro, no. En realidad quiero invitarte y te quiero decir que la oración es platicar con Dios como un amigo, es abrir tu corazón a Él, es expresarle tus miedos, tus tristezas, tus frustraciones, pero al mismo tiempo escuchar su voz en el silencio y aferrarte a sus promesas y reclamarlas y creer que el Señor está a tu lado. Cuando tú haces eso, las cosas cambian, estimado amigo que me escuchas. Y entonces Jacob durmió orando y tuvo un sueño, dice el versículo 12 de Génesis 28. Vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo.
Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Sí, mientras Jacob yacía allí, cansado, solitario y triste, se volvió en oración a Dios y lo primero que vio en visión fue una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Oh, estimado oyente, la primera verdad que Dios te dice en esta ocasión es que Jacob entendió que el cielo está conectado con la tierra. Es como si esa visión Dios le dijera a Jacob: no temas, querido hijo, aunque contemples el mundo en caos, aunque vivas o veas más bien angustias, y aunque el miedo y la incertidumbre te rodeen como una bestia que te acecha en la oscuridad, no tengas miedo, porque debes de recordar que el cielo está conectado con la tierra. Así que, donde quiera que te encuentres, sea en tu casa, durmiendo, trabajando, sirviendo en tu comunidad, soportando la cuarentena, o quizás en este momento a punto de ir a la escuela, donde estés, solo recuerda, el cielo está conectado con la tierra. La escalera que vio Jacob era un símbolo visible de una comunión real e ininterrumpida entre Dios en el cielo y su pueblo en la tierra. Los ángeles ascienden para presentar las necesidades de los hombres delante de Dios y descienden con las promesas de ayuda y protección divinas. Parecía que la escalera descansaba sobre la tierra donde yacía Jacob, solo, desamparado y abandonado por los hombres. Nosotros, estimados oyentes, no estamos huérfanos. Tal vez tu padre se desatendió de ti, tal vez tu madre se olvidó de ti, pero tú no estás abandonado en esta tierra y ni siquiera la muerte es un enemigo invencible, porque quiero que recuerdes esta visión de Jacob, de esa escalera. El cielo está conectado con la tierra. Para nosotros, los creyentes, esa conexión entre el cielo y la tierra es Jesucristo. Él es nuestra escalera. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6, la palabra de Dios dice: pues hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Sí, la escalera es Jesucristo, es el mediador entre el cielo y la tierra. Es Jesucristo nuestro mediador que nos conecta en acceso con el Dios el Padre y tenemos acceso directo a Dios en todo momento, en toda circunstancia, cuando nuestros pensamientos se elevan a Él y cuando nosotros lo buscamos en oración. El texto continúa diciendo: Jehová estaba en lo alto y le dijo entonces a Jacob, desde lo alto de la escalera, le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Puesto que yo estoy contigo, te guardaré a donde quiera que vayas, volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué hermosa promesa le habló Dios a Jacob, palabras de ánimo para alguien como él que estaba desanimado. Dios le estaba diciendo: yo estoy contigo, voy a cuidarte donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra y no voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. La segunda verdad que Dios le comunicó a Jacob es que Dios es fiel a su pacto a pesar de los errores y fracasos humanos. Él es la garantía de que sus promesas se van a cumplir. Vean cómo le dice Dios a Jacob, y es lo mismo que te dice a ti en estos tiempos de incertidumbre. Yo estoy contigo, en el triunfo o en el fracaso, en la incertidumbre económica, en la enfermedad, en la pandemia, en el dolor, en la muerte. Yo estoy contigo. Te guardaré a donde quiera que vayas. Eso es lo que le dice Dios a Jacob. Y a nosotros nos dice lo mismo. En Romanos capítulo 8, versículo 31, dice en adelante: ¿qué más podemos decir? Si Dios está a nuestro favor,
nadie podrá estar en contra de nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no nos habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los hijos de Dios? Dios es el que los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo es el que murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿Las dificultades? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte violenta? Y yo agregaría, ¿o la pandemia? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte, nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo, dice Pablo, en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y estoy convencido de que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni las fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ahí está la promesa de Dios. Te guardaré a donde quiera que vayas. Sí, estimado oyente, pero ahí no termina. Le dijo a Jacob, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En otras palabras, Dios cumple lo que Él promete. Y Él prometió volver otra vez, querido amigo. Vuelve por segunda vez, ya no como un bebé, un humilde carpintero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 22, 20 dice, el que le declara esto dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Así que recuérdalo muy bien, estimado oyente, amigo, amiga que me escuchas. Dios sabe que en medio de la crisis o en medio de un futuro incierto, lo que más necesitamos no son garantías materiales, buenos pronósticos o promesas humanas, sino que lo conozcamos. Necesitamos un encuentro personal con Él. Necesitamos nuestro propio encuentro en Betel, como Jacob lo tuvo con Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jacob? Vean lo que dice en el versículo 16 y 19 del capítulo 28. Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto en cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y a aquel lugar le puso por nombre Betel, casa de Dios, aunque Luz era el nombre anterior. Así que, estimado oyente, dime de qué tamaño es el Dios en el que crees y te diré qué tipo de vida tendrás. El encuentro que Jacob tuvo con Dios no cambió sus circunstancias. A él esperaban problemas, muchos y grandes tragedias, pero su encuentro con Dios lo cambió a él. Amigo, lo que nosotros necesitamos no son más técnicas ni métodos de motivación personal, ni más estrategias humanas. Lo que urgentemente necesitamos es un encuentro con Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, las circunstancias de tu vida no cambian, pero cuando te encuentras con Jesús, te cambia por dentro. Y si te cambia por dentro, podrás hacerle frente a cualquier adversidad, porque al estar con Dios tienes paz, perdón, conciencia tranquila y un deseo de hacer el bien al prójimo. Así que necesitamos nuestro propio Betel. Necesitamos encontrarnos con Jesús para que veamos nuestra miseria, nuestra fragilidad, nuestra impotencia y contemplemos la majestad y la omnipotencia de Dios y digamos como San Agustín en su libro, ¿qué es el hombre para alabarte, pequeña parte de tu creación? ¿Qué es el hombre? Tú le excitas a adorarlo, asciende su deleite en alabarte, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Sí, estimado oyente, solo Dios puede llenar tu vacío y solo Dios te puede dar en Jesucristo una nueva vida para enfrentar los desafíos que tienes por delante. Que Dios te bendiga. Cada día
es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento para reflexionar.